Posiblemente sepas que el análisis fundamental lo que busca hacer es estudiar el negocio que hay por detrás de una empresa, a diferencia del análisis técnico, que lo que hace es ver el precio, cómo se comporta el precio, para de esta manera, según probabilidad y estadística, definir si este subirá o bajará. En el video de hoy vamos a ver qué aspectos del negocio tenemos que ver desde el análisis fundamental, los 4 aspectos principales, y después vamos a ver un quinto tip bastante importante. Buenas inversores, yo soy Ariel y nuevamente sean bienvenidos a InverArg. Recuerden que en pantalla les estarán apareciendo todos nuestros servicios, tanto gratuitos como de pago, para que ustedes puedan acceder a cualquiera de ellos a través de nuestra web inverarg.com. Ahora bien, en este video no vamos a ver específicamente los ratios, sí vamos a mencionar algunos que son quizás los más elementales e importantes a la hora de analizar fundamentalmente una empresa, pero no me quiero enfocar específicamente en eso, sino que lo que quiero ir es entender el por qué vamos a ver esos ratios en particular. Así que empecemos a ver qué es lo que queremos nosotros saber de una empresa. Primero que nada, lo que nos interesa saber es si va a tener o no problemas con la deuda. ¿Y esto por qué es así? Si una empresa tiene mucha deuda, esto no nos dice absolutamente nada si no lo vemos en relación con el dinero que tiene para sustentar esa deuda. Vamos a ponerlo con números. Si una empresa X debe $1 millón, quizás nos parezca, en realidad en montos de empresas eso es bastante bajo, pero supongamos que lo vemos como un valor alto, como si fuera un valor muy grande este $1 millón que debe esta empresa. Ahora, si esta empresa en la caja tuviera $100 millones, entonces no tendría problema de deudas porque el dinero que tiene es mucho mayor al dinero que debe. Ahora, por otro lado, podríamos ver una empresa que tiene $1 millón en deudas, pero en la caja no tiene nada. De esta manera sí tendría problemas con las deudas. Simplemente es esto lo que tenemos que ver, la relación de lo que tiene con respecto a lo que debe. Y eso lo podemos ver según dos tipos de ratios. En este caso vamos con el primero, que es la liquidez. La liquidez es esto que acabamos de explicar, no tiene más que eso, pero esto hace referencia al corto plazo del análisis fundamental, que es 12 meses. Es decir, de acá a los próximos 12 meses. ¿Va a tener la empresa problemas con su deuda, sí o no? Eso es lo que estudian los ratios de liquidez. Los ratios más comúnmente utilizados son 3, pero en este caso vamos a mencionar los dos que son más fáciles de encontrar en la mayoría de webs, que son el Quick Ratio y el Current Ratio. En realidad no vamos a profundizar porque posiblemente los encuentres explicados a través de internet y también en nuestro curso de análisis fundamental, que si no lo viste lo tenés apuntando esa flechita en la descripción y en el primer comentario. Pero simplemente para aclarar, son ratios que nos dicen lo que acabamos de ver, si la empresa va a tener o no problemas de liquidez. También hay otro más que también está explicado en nuestro curso de análisis fundamental, pero como te digo, vas a encontrar muchas explicaciones a través de internet. Y este entonces es el primer tipo de ratios que nosotros vamos a buscar analizar, los que nos dicen si la empresa va a tener o no en el corto plazo problemas de liquidez. El segundo aspecto fundamental que debemos analizar a la hora de estar evaluando una empresa es bastante similar a lo que es la liquidez, que es la solvencia. Es exactamente lo mismo, solamente que esta vez vamos a ir de los 12 meses en adelante. Es decir, no nos importa el corto plazo, sino que vamos a analizar el largo. De esta manera, lo que nosotros vamos a hacer es entender si la empresa va a tener en un futuro lejano problemas o no con su deuda. La realidad es que acá podríamos profundizar mucho porque no solamente vamos a evaluar la solvencia, que es lo que estamos viendo ahora, sino que más adelante vamos a entender por qué, por más que este ratio parezca que le puede ir mal a la empresa, es decir, si nosotros vemos que la empresa aparentemente podría llegar a tener problemas de solvencia en un futuro, esto no quiere decir que sea una mala inversión. ¿Por qué? Porque si la empresa cumple con algunas características que más adelante en este video las vamos a ver, entonces la solvencia pasaría a un segundo plano. Pero sí es importante en un principio evaluarla. El ratio más comúnmente utilizado para evaluar esto es el Debt Equity, que básicamente relaciona lo que estamos viendo, es decir, la deuda, con lo que tiene la empresa, que es el patrimonio. Como les digo, no vamos a explicar en profundidad cómo funciona cada ratio, cómo se calcula, qué es exactamente lo que nos está mostrando, porque ya está explicado en el curso de análisis fundamental, entonces no hace falta ir más allá. Pero sí es importante que entiendan esto principal. El siguiente aspecto que vamos a ver, y que es el que recientemente decía que podría llegar a descartar a la solvencia, es la eficiencia. Recordemos que por ahora vimos dos, solvencia y liquidez. Ambos son exactamente lo mismo, solamente que uno hace referencia al corto plazo y el otro hace referencia al largo plazo. Ahora vamos con la eficiencia. Esto ya es separado de lo que veníamos viendo de las deudas. En este caso, lo que nos interesa saber es si la empresa vende o no. Ojo, repito, estamos viendo si la empresa vende o no. No estamos viendo si con eso que vende genera ganancias. Eso es otra cosa que viene más adelante. En este caso es simplemente vende o no vende.
¿genera ingresos o no genera ingresos? Nuevamente acá tenemos otro montón de ratios para analizar, pero dos de los que más me gustan a mí son el Inventory Turnover y el Assets Turnover, o dicho en español, la rotación del inventario y la rotación de los activos. ¿Por qué? Básicamente porque ambos ratios hacen referencia a cuán rápido la empresa renueva eso que estamos analizando, ya sea el inventario o los activos. De esta manera sabemos cuán buena la empresa es vendiendo o cuán seguido tiene que cambiar la maquinaria, vamos a llamarle, que es una parte de los activos, y de esta manera entendemos nosotros si a la empresa le va bien o no con sus ventas. Pero ahora vamos a entender por qué la eficiencia podría dejar de lado a la solvencia. Si una empresa aparentemente podría llegar a tener problema con sus deudas en un futuro, pero esta empresa vemos que todos los días renueve el inventario, quiere decir que todos los días vende el total del stock que tiene, que pasa con muy pocas empresas, pero con algunas sucede, entonces con estas que pasa es poco probable que tenga problemas de solvencia. Porque por más que esté muy endeudada en relación al dinero que tenga, igualmente la empresa vende mucho y de esta manera genera mucho ingreso. Pero recordemos que una empresa genere ingreso no quiere decir que genera ganancias. Vamos a ponerlo con números. Si una empresa todos los días vende $1, obviamente es un número bajo, pero simplemente para el ejemplo, entonces si la empresa ingresa $1, esto no quiere decir que ese dólar sea ganancia, porque luego hay que pagarle a los empleados, entre muchas otras cosas que hacen que la empresa pierda este dinero. Entonces, simplemente como ejemplo, si este dólar ingresó, pero tiene que pagarle la empresa a sus empleados $2 cada día, entonces la empresa está perdiendo $1 por día. De esta manera, lo que nos interesa a nosotros no es solamente saber si vende, sino que nos interesa entender el cuarto tipo de ratios que vamos a analizar, que es el que vamos a ver a continuación. Y ahora toca ver los ratios de rentabilidad. Estos sí son los que nos dice si la empresa, justamente el nombre lo dice, es rentable o no, si la empresa genera ganancias o no. Y dentro de estos ratios vamos a encontrar muchos que nos interesan a nosotros como accionistas, porque algunos tienen en cuenta el equity y nosotros como accionistas que somos estamos dentro del equity. Equity es la traducción al inglés de patrimonio. Nosotros somos parte del patrimonio de la empresa. Entonces, ¿cuáles son los ratios que más se suelen mirar de rentabilidad? Por lo general el ROE no puede faltar. Algunos miran también el ROA. Esto es útil según la empresa, en realidad no en todas es necesario, pero es un ratio bastante utilizado también. Y mayormente el margen neto, es decir, el beneficio neto que genera la empresa. Recordemos que la empresa no tiene un solo gasto que son los empleados, como habíamos puesto en el ejemplo anterior, sino que tiene gastos de materia prima. También se tiene en cuenta el deterioro de la maquinaria utilizada, es decir, si nosotros compramos una máquina hoy va a funcionar perfectamente hoy, posiblemente el primer año, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, pero va a pasar un tiempo y esa máquina va a dejar de funcionar. Entonces esto se tiene en cuenta a la hora de calcular el beneficio neto, lo que realmente queda como ganancia. De esta manera las empresas tienen sí o sí que tener este valor e ir restándolo año tras año como si fuera un gasto, una pérdida de dinero. Y eso todo va reflejado en el beneficio neto. Por lo que el margen neto lo que hace es relacionar el beneficio neto con las ventas que se produjeron. Por ejemplo, si de beneficio neto quedó $1, pero habían entrado $10, entonces la relación es del 10%, es decir, 1 es el 10% de 10. De esta manera, ese es el beneficio neto. Y como digo, es uno de los 3 ratios más utilizados. ¿Hay otros? Sí, hay otros muy importantes, como por ejemplo el ROIC, que es el retorno sobre el capital invertido. Y este valor nos sirve para entender cuán rentable es la empresa con las inversiones que realiza. Pero ya son ratios un poco más complejos, tienen en cuenta algunos valores más y son más avanzados. Por lo que en cursos básicos posiblemente no los encuentren, sino que van a tener que ir a algunos cursos un poco más avanzados. Estos 4 pilares, vamos a llamarle, que acabamos de ver, son las partes imprescindibles a la hora de analizar una empresa según el análisis fundamental. Recordemos, liquidez, solvencia, eficiencia y rentabilidad. Pero hay un quinto tip que les queremos dar y que posiblemente sea el más utilizado por la mayoría de analistas, así que presten mucha atención. Y estos son los ratios de valuación. ¿Qué son los ratios de valuación? Son los que finalmente nos terminan diciendo si la empresa está cara o barata. Y la mayoría de estos ratios tienen en cuenta el precio de la acción en este momento que estamos analizando. Prácticamente todos. ¿Por qué? Porque lo que hacen es relacionar el precio al que cotiza la empresa en el mercado con algún ratio extra. Por ejemplo, con las ganancias que genera la empresa, o también puede ser con el valor en libros que tiene u otros valores. Pero esto en realidad es un poco más avanzado. Como les digo, está explicado en el curso de análisis fundamental, pero es bastante extenso como para explicarlo en un video. En definitiva, lo que vamos a hacer con estos ratios es compararlos, ya sea con competidores, ya sea con el mercado en general, ya sea con la industria,
ya sea con el histórico de la empresa, con lo que sea, pero lo vamos a comparar para de esta manera entender si el precio que se está pagando por las acciones hoy en día es superior o inferior, como les digo, al histórico, a los competidores, a la industria, al mercado, etc. Si este video te está siendo de utilidad y querés ver más videos como estos, hacémelo saber en los comentarios para yo saber si les interesa o no a los inversores la parte del análisis fundamental de empresas y quieren ir más en profundidad. Y si este video te sirvió, no olvides suscribirte, poner el mouse sobre el logo de InverArg y también ver nuestro curso de análisis fundamental. Desde ya, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Chao.